Bueno, como les venimos informando, ayer ingresó al Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas. ¿Cómo lo está valorando la oposición? De esto vamos a dialogar con el diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, por donde ingresa el proyecto, Gustavo Olmos. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué primera valoración hacen del proyecto que se recibió en la jornada de ayer, de tardecita, ¿no? Una mirada global al proyecto, seguramente. Sí, ayer a última hora. Aclaremos que todo lo que diga va a ser absolutamente de una primera lectura porque la rendición de cuentas es un proyecto muy intenso. Si yo lo pusiera acá, los televidentes no me verían de la cantidad de papeles que son, nos dan el formato digital, o sea que le hicimos recién una primera peinada. Pero bueno, ya se sabe cuánto es el incremento del gasto, más o menos cómo se pretende redistribuir y además también otras reformas que se plantean, ¿no? Que van más allá de las partidas económicas. Se conocen algunas cosas, 243 millones de dólares de incremento de las asignaciones presupuestales en 3 o 4 rubros. Eso está bien, es menos que lo que el gobierno había ahorrado en el ejercicio anterior respecto a sus propios objetivos, no a lo que decía el Frente Amplio u otros actores, que eran 300 millones de dólares, pero bueno, eso es positivo. Hay asignaciones que no tenemos muy claro a qué van o que tienen grado de discrecionalidad importante por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, se asignan partidas de incremento salarial en Defensa y en el Ministerio del Interior y que se dice que después el Poder Ejecutivo reglamentará a quién son destinadas. Entonces eso puede ser que vaya a la tropa o que vaya a cualquier otra distribución. O sea, ahí hay muchos grados de incertidumbre que los tendremos... que los despejaremos en el trabajo de la comisión, que son 45 días bien intensos. Y después algunos elementos de preocupación, la ley de medios, en particular sectores que han sido muy afectados en la pandemia, para los cuales no hay nada. Por ejemplo, turismo, que es un sector que fue devastado por la pandemia y no hay un solo artículo que parece ya ser una tradición, porque en el presupuesto había un solo artículo para turismo, en la rendición de cuentas el año pasado había un solo artículo y ahora también hay un solo artículo y no hay ninguna política para ese sector. ¿Por allí pasan las principales diferencias, tal vez? Sí. ¿O reparos por parte de la oposición? Sí, en ese sentido. Después, a ver, la rendición de cuentas, el presupuesto y la rendición de cuentas son como la expresión económica y financiera de un programa de gobierno. Y en ese sentido, la previsión de crecimiento que hace el gobierno implica que en los 5 años va a estar creciendo del orden del 8,78%, eso sobre un producto de 60 y pico mil millones de dólares que tenía el Uruguay, son 5.300 millones de dólares de mayor riqueza que va a haber creado el Uruguay al final del periodo que al inicio. Bueno, de esos 5.300 millones de dólares no hay derrame, o sea, no hay ni una sola gota que vaya a los trabajadores. En la mejor hipótesis, los trabajadores van a terminar ganando el mismo salario real al final del periodo que el que cobraban al principio. Eso es un elemento de preocupación porque es una redistribución absolutamente regresiva. La caída del gasto en salud, o sea, hay una caída del 31% en la ejecución de medicamentos en salud. Esto puede ser que repito, el provisoriato de lo que diga, porque hay otro tomo que es el del COVID y puede haber gastos que si bien no deberían estar en el COVID, porque los gastos permanentes no tienen que estar en el fondo COVID, podría haber allí alguna otra cosa. Pero la caída en el periodo, en educación, en salud, en políticas de vivienda, son otros de los elementos de preocupación. ¿Qué valoración hacen justamente de lo que se asigna para educación, ¿no? Ayer estaba Robert Silva también en el Parlamento, bueno, informando que iba a tener que ver con situaciones de regularizar, por ejemplo, auxiliares de limpieza, inversión en infraestructura. Ahí hay como un desfasaje entre el objetivo que el gobierno se plantea y los recursos que asigna. O sea, la cantidad de centros María Spínola, que son los centros doble horario, que son muy parecidos a otros que ya existían, solo que los que estaban antes estaban en el mismo terreno, en el mismo predio que con una escuela y trabajar en forma integrada, o sea, estos pueden estar en cualquier lado. La cantidad a la que plantean llegar requiere 2 millones de dólares para cada uno y los fondos que se asignan no son suficientes para eso. Lo que dice ANEP
es, o lo que dice Robert Silva es, nosotros negociamos con el Poder Ejecutivo que después va a haber refuerzos presupuestales. Bueno, eso puede ser, pero no lo tenemos en la ley de presupuesto. O sea, el incrementar el gasto en educación, ponerle fondos a la reforma educativa que el gobierno tiene planteado, más allá de la discusión sobre las bondades o problemas que pueda tener, requiere cualquier reforma que uno asigne recursos. Eso está muy bien y es compartible. ¿No alcanzan entonces esos 45 millones? No alcanza, pero el gobierno plantea que quiere hacer para la cantidad porque, a ver, los que se crearon ahora eran obras que venían del gobierno anterior y que se terminaron. Entonces, uno no tenía ahí el gasto de la construcción del inmueble. Lo que tenía que hacer era equiparlo y ponerle gasto de funcionamiento, docentes, pero no el gasto de la construcción. Ahora, en los nuevos hay que agregarle esos $2 millones que yo decía de cada uno para la construcción del edificio. ¿Qué le pareció que ciencia y tecnología tuvieran prácticamente la misma designación o aumento que seguridad, por ejemplo? Eso lo tenemos que estudiar un poco porque en realidad... Son 27 y 26, sí, hay un millón pero más el aumento puro son $4 millones para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Después lo que hay son mecanismos que básicamente los van a captar las empresas y no las instituciones de investigación en la medida que hagan, que hagan investigación, que hagan proyectos. Eso está bien, o sea, está bien promover que la investigación no sea solo en la Universidad de la República o en el Clemente Estable o en los institutos que tienen ese objetivo, sino extenderlo a las empresas públicas y privadas. Eso es parte de lo que hay que hacer para tener mejores niveles y mayores niveles de investigación en el país, pero todavía no tengo claro cómo es la asignación. Sí, ya hay repercusiones además por que no va tanto para ciencia y tecnología, sino a diferentes agencias y además también la creación de esta nueva agencia audiovisual con un formato parecido al Plan Ceibal, ¿no? Que ya está generando también sus repercusiones en estas primeras horas de anuncios. Sí, de vuelta, ahí hay como 10, 12 artículos que refieren a eso, ahí hay que ver bien cuáles son los contenidos, cómo es el esquema de gobierno, cuáles son los planes que va a hacer. En principio, como idea general, hacer una agencia que se especialice en eso y que profundice, es una idea que podemos acompañar. Tenemos que ver la instrumentación. Les repito, hay muchas cosas de estas que cuando empiezan a venir los ministros, ahí les empezamos a hacer las preguntas y aclaraciones y despejamos lo que es discrepancia de lo que puede ser acuerdo o lo que puede ser no suficiente entendimiento de lo que están queriendo decir. Ahora, quedan 90 días de discusión por delante, 45 para cada una de las cámaras. ¿Cómo se va a plantar el Frente Amplio? ¿Entiende que puede lograr algunas de estas modificaciones que no ve del todo pertinentes? Siempre. La rendición de cuentas nunca es, y el presupuesto tampoco, lo que viene del Ejecutivo nunca es lo que sale. Siempre hay una transformación importante en ambas cámaras. Y no solo por el Frente Amplio, por ejemplo, los cambios en la ley de medios, la derogación de la ley de medios con todo lo que ello implica, que nosotros consideramos que es absolutamente inconveniente cuando había algún proyecto. O sea, la ley de medios es mejorable, tiene muchas cosas que hay que cambiar, pero la solución no es derogarla y volver a lo que había antes de la dictadura. ¿Se vuelve porque ahí también hay una discusión que ya salió en estas horas, ¿se vuelve a la legislación que había en la dictadura? Sí, en buena parte sí, explícitamente dice que se restablece el decreto ley del 70 y del pedido de la dictadura. Pero en eso ya salieron diputados del Partido Colorado diciendo que no están de acuerdo con esa eliminación. Cabildo Abierto tiene un proyecto presentado que apunta a cambios, pero no estaba teniendo acuerdo, a la derogación. Digamos, esto es volver a la concentración de medios, volver a las personas físicas, o sea, a que yo y mi familia podamos tener cada uno 3 medios audiovisuales y no ser considerados un grupo económico y por lo tanto tener un poder de influencia en la agenda muy importante. Olmos, ya para ir cerrando, en materia de seguridad, la Guardia Republicana va a pasar a la Dirección Nacional de Policía. Cambia un poco ahí el tema administrativo y a quién va a responder. Lo mismo bomberos, ¿cómo ven estos cambios que se plantean? Y no solo cambia el tema administrativo, sino que además cambia el carácter. O sea, pasa a tener una función mixta
que tiene tareas de seguridad interna y tareas que son propias del Ministerio de Defensa. Tenemos que analizarlo y ver mejor qué es lo que está planteado y cómo piensa implementarlo el Ministerio. No me animo a arriesgar una opinión en este momento. Y ya para ir cerrando y a priori, entonces el Frente Amplio, ¿qué discusión va a plantear? Ley de medios, ya lo mencionaba usted, y después ¿qué digamos, reparto va a querer cambiar de lo que se plantea? A ver, nosotros queremos que tenga una priorización en las áreas sociales, o sea, en todo lo que apunte a mejorar el empleo, a mejorar las condiciones de empleo, a apoyo a quienes han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria y económica que ha tenido el país. Ahí tiene que haber un foco importante. Y después el gobierno plantea, la ministra anuncia el lunes en la conferencia de prensa un punto más de crecimiento del producto, o sea que eso es un crecimiento importante, pero no anuncia cambios en el empleo. Lo mismo había pasado el año pasado, en el sentido inverso. Habían anunciado una caída respecto a lo que habían previsto en el presupuesto, pero el empleo no se mueve. Ahí hay Anunció 40.000 puestos de trabajo nuevos. Claro, pero si uno dice voy a crear 40.000 puestos de trabajo con un crecimiento del 3,8%, y ahora dice no, voy a crecer el 4,8%, uno esperaría que los 40 se conviertan en 40.001 puestos de trabajo. O sea, que algo mueva la cantidad de puestos de trabajo. Eso no pasa y ahí son preguntas que tendremos que hacer y profundizar. Preguntas que serán continuadas y recién empieza entonces la discusión. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto, como siempre. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el diputado Olmos. Vero nos está convocando desde el móvil, desde exteriores. Adelante, Vero.